Antes de que la peste negra golpeara Europa, el continente ya se encontraba debilitado. Entre 1315 y 1319, Europa occidental fue azotada por una gran hambruna. Lluvias torrenciales, inviernos severos y una sucesión de malas cosechas provocaron una escasez de alimentos sin precedentes. Millones murieron de hambre y enfermedad, y aquellos que sobrevivieron quedaron con sus cuerpos debilitados, más vulnerables a las enfermedades. Para empeorar las cosas, en 1316, Eduardo II de Inglaterra se vio obligado a fijar el precio de los alimentos básicos, una medida que refleja la desesperación de la época y el impacto económico de la crisis alimentaria. Así, Europa ya estaba en un estado crítico cuando la peste negra comenzó su marcha implacable hacia el oeste desde China. En la década de 1330, la peste comenzó a extenderse desde el oeste de China, avanzando inexorablemente hacia Europa a través de las rutas comerciales. Esta enfermedad, que hoy se sabe fue causada por la bacteria Yersinia pestis, viajó a lomos de las caravanas que recorrían la ruta de la seda, alcanzando eventualmente el puerto de Kaffa en el Mar Negro. Desde allí, se propagó a través de las rutas marítimas y terrestres hacia Europa. En 1347, los barcos genoveses que huían de un asedio en Kaffa llevaron la plaga a Sicilia, marcando el inicio de su aterradora expansión por el continente europeo. La propagación de la peste negra fue rápida y letal. En cuestión de meses, la enfermedad se extendió desde Sicilia a Italia, Francia y más allá. Las cifras de muertes son escalofriantes. Se estima que la peste acabó con la vida de entre un tercio y la mitad de la población europea en tan solo unos años. En ciudades como Florencia, París o Londres, los cadáveres se apilaban en las calles porque no había suficientes personas sanas para enterrarlos. La peste no discriminaba. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, todos eran susceptibles. Los síntomas eran horribles: fiebre alta, ganglios inflamados y ennegrecidos, de ahí el nombre peste negra, y la muerte solía sobrevenir en pocos días. La reacción ante la epidemia fue un reflejo del miedo y la desesperación que se apoderó de Europa. Muchas personas creyeron que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Esto llevó a que surgieran movimientos de flagelantes, grupos de hombres y mujeres que recorrían las ciudades autoflagelándose en un intento de expiar los pecados y detener la ira de Dios. La situación llegó a tal extremo que, en 1349, el Papa prohibió a los Hermanos de la Cruz, un grupo de flagelantes cuya violencia y fanatismo se habían vuelto incontrolables. El miedo y la ignorancia también llevaron a que se buscaran chivos expiatorios para la tragedia. Los judíos, que ya eran objeto de discriminación en muchos lugares de Europa, fueron acusados de envenenar pozos y provocar la peste. Esta acusación infundada desató violentos pogromos. En 1349, miles de judíos fueron asesinados en Alemania, y en otras partes de Europa se les persiguió y expulsó de las ciudades. Este odio y violencia solo agravaron el sufrimiento causado por la peste, mostrando cómo, en tiempos de crisis, el miedo puede sacar lo peor de la humanidad. En medio de este caos, la muerte se convirtió en una obsesión cultural. Surgieron las danzas de la muerte, representaciones artísticas que mostraban a esqueletos bailando con personas de todas las clases sociales, recordando que la muerte es el gran igualador. Uno de los ejemplos más famosos de este macabro arte es la danza macabra pintada en 1424 en las paredes del claustro del Cementerio de los Inocentes en París. Estas representaciones reflejaban el sentimiento de impotencia ante la muerte y el caos que reinaban en la sociedad. El papel de los médicos en esta tragedia fue, en muchos casos, tan desesperado como el de los enfermos. Sin un conocimiento real de la causa de la peste, los médicos recurrieron a prácticas que hoy en día nos parecen absurdas y aterradoras. Uno de los tratamientos más comunes era la sangría, que debilitaba aún más a los pacientes. Los médicos también llevaban máscaras con largos picos llenos de hierbas aromáticas, creyendo que esto los protegería del aire corrupto, considerado la causa de la enfermedad. Aunque la intención era buena, estas medidas resultaron ineficaces. No obstante, algunos avances médicos, aunque rudimentarios, surgieron durante este tiempo, como la cuarentena, una práctica que las autoridades comenzaron a imponer en ciudades portuarias para intentar frenar la propagación de la peste. A medida que la peste se extendía, también lo hacía el impacto económico y social. En Inglaterra, por ejemplo, la escasez de mano de obra causada por la alta mortalidad llevó al rey a aprobar en 1351 el Estatuto de los Trabajadores, que fijaba los salarios e impedía a los trabajadores exigir sueldos más altos.
Sin embargo, esta medida solo exacerbó el descontento, que culminó en la revuelta de los campesinos en 1381. Esta rebelión, aunque reprimida, fue un presagio de los cambios sociales y políticos que se avecinaban en Europa, en gran parte acelerados por la devastación de la peste. El impacto cultural de la peste fue igualmente profundo. La obsesión con la muerte se reflejó no solo en el arte, sino también en la literatura y la religión. El miedo al juicio divino, la desesperación ante la vida efímera y la incertidumbre del futuro permeaban todos los aspectos de la vida. A medida que las generaciones pasaron, la memoria de la peste negra siguió influyendo en la cultura europea, y las imágenes de la muerte danzante se convirtieron en un símbolo perdurable de la fragilidad humana. Y así, llegamos al final de este oscuro capítulo de la historia. La peste negra no solo diezmó la población de Europa, sino que también dejó una marca indeleble en su cultura, su economía y su estructura social. Pero, como siempre, de los tiempos de crisis también surgieron cambios que moldearon el mundo moderno. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Cuál de estas curiosidades sobre la peste negra te ha sorprendido más? Dejadme vuestras impresiones en los comentarios, estaré encantado de leerlas. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más historias fascinantes del pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.